Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo chismecito porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un bombazo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y que sinceramente nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre la ruptura de Can Yaman con su productor. Sí, lo escucharon bien, rompimiento. Y no cualquier productor, sino uno de los más importantes en su carrera. Así que si son fans de Can Yaman, si les encantan las telenovelas turcas, o simplemente les gusta el chismecito del bueno, quédense conmigo porque este vídeo les va a encantar. Vamos a desmenuzar todo, porque se rompió esta relación profesional, qué implicaciones tiene para el futuro de Can Yaman, y por supuesto, vamos a analizar los rumores, las especulaciones y todo lo que se ha dicho al respecto. Prepárense para un viaje lleno de drama, intriga y, como siempre, mucha información interesante. Y antes de que sigamos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Es completamente gratis y así no se perderán nada de la farándula. Ahora sí, empecemos con el chismecito. Para entender bien la magnitud de esta ruptura, primero tenemos que ponernos en contexto. ¿Quién es este productor con el que Can Yaman ha roto? Estamos hablando de un hombre llamado, bueno, no podemos revelar su nombre exacto por razones legales y de privacidad, pero lo conoceremos como el Productor X. Este hombre ha sido una figura clave en la carrera de Can Yaman, prácticamente desde el inicio. Fue él quien confió en él, quien le dio grandes oportunidades y quien, en gran medida, lo catapultó a la fama internacional. Imaginen la relación. Años de trabajo conjunto, éxitos compartidos, proyectos ambiciosos, una verdadera alianza profesional. Se dice que era más que una relación laboral, había una amistad, un vínculo muy fuerte. Can Yaman, como muchos saben, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y, por qué no decirlo, su atractivo físico. Sus telenovelas como Erkenci o Dolunay han sido éxitos rotundos y lo han convertido en una estrella a nivel global. Y detrás de esos éxitos muchas veces está la mano de este productor X. Él era quien gestionaba sus proyectos, quien negociaba sus contratos, quien lo asesoraba. En resumen, era una figura muy importante en la vida profesional de Can. Ahora profundicemos un poco más en la figura de Can Yaman y su meteórico ascenso. Antes de convertirse en el ídolo de masas que conocemos hoy, Can Yaman era un joven abogado que, aunque exitoso en su campo, sentía una profunda pasión por la actuación. Su belleza y carisma eran innegables, pero necesitaba una oportunidad. Fue entonces cuando el productor X, con su visión y olfato para el talento, lo descubrió. El productor X, con su experiencia en la industria, vio el potencial de Can Yaman. Reconoció en él no solo un rostro atractivo, sino también una capacidad para conectar con el público. Y así comenzó a guiarlo, a moldearlo y a darle las herramientas necesarias para triunfar. Lo inscribió en clases de actuación, lo conectó con los mejores coaches y lo preparó para el exigente mundo de la televisión turca. La primera gran oportunidad de Can Yaman llegó con la telenovela Hangimit Sevmedik. Aunque no fue un papel protagónico, le permitió mostrar su talento y ganar visibilidad. Fue un comienzo prometedor, pero fue con Dolunay donde realmente despegó su carrera. En esta telenovela, Can interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios adinerado y controlador que se enamora de Nazli, una joven chef. La química entre Can Yaman y la actriz Özge Gürel fue innegable, y la telenovela se convirtió en un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. Pero fue con Erkenci donde Can Yaman alcanzó la cima de la fama. En esta telenovela interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y rebelde que se enamora de Sanem, una joven aspirante a escritora. La serie fue un fenómeno global, conquistando corazones en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la actriz que interpretó a Sanem, fue explosiva, y la serie generó una legión de fans apasionados. El éxito de Erkenci no solo convirtió a Can Yaman en una estrella, sino que también lo catapultó a la fama internacional. Sus fotos comenzaron a aparecer en revistas de todo el mundo, y fue invitado a eventos y festivales en diferentes países. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, y su rostro era reconocido en todas partes. Y es en este punto, en la cúspide de su carrera, cuando entra en juego la figura del productor X. Él fue el arquitecto detrás de este éxito.
Fue quien negoció los contratos, quien organizó las campañas de prensa, quien manejó la imagen de Can Yaman. En resumen, el productor X fue el cerebro detrás del fenómeno Can Yaman. La relación entre Can Yaman y el productor X era, en ese momento, simbiótica. El productor necesitaba el talento y el atractivo de Can Yaman para seguir cosechando éxitos, y Can Yaman necesitaba la experiencia y la visión del productor para seguir creciendo. Era una alianza que parecía inquebrantable. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió esta relación que parecía indestructible? Bueno, la respuesta no es sencilla y, como es de esperarse, hay muchas versiones y rumores. Lo que sí sabemos es que la noticia se filtró a principios de este año, y fue como una bomba. Los medios turcos y las redes sociales explotaron con la noticia. ¿Por qué? Porque significaba un cambio radical en la carrera de Can Yaman. Una de las primeras versiones que se difundió, y que sigue siendo muy comentada, es que la ruptura se debió a diferencias creativas. Supuestamente Can Yaman quería tomar un rumbo diferente en su carrera, quería proyectos más ambiciosos, más arriesgados, y el productor X no estaba de acuerdo. Al parecer, el productor prefería mantener una línea más segura, seguir explotando el éxito que ya tenían con las telenovelas románticas, mientras que Can quería explorar nuevos géneros, nuevos retos. Imaginen la situación, uno queriendo ir a la luna y el otro prefiriendo quedarse en la Tierra. Profundicemos un poco más en esta teoría de las diferencias creativas. Can Yaman, con el éxito de Erkencikus y la fama que había ganado, se sentía listo para asumir nuevos retos. Quería demostrar su versatilidad como actor y explorar personajes más complejos, más dramáticos, alejados de la imagen del galán romántico que lo había catapultado a la fama. El productor X, por otro lado, quizás prefería seguir la fórmula del éxito. Las telenovelas románticas eran un negocio seguro con un público fiel y una demanda constante. Cambiar de género implicaba riesgos, podía no gustar a sus fans, podía no tener el mismo éxito, podía dañar la imagen de Can Yaman. Esta diferencia de opiniones pudo haber generado tensiones en la relación. Can Yaman, con su ambición y su deseo de crecer como actor, se sentía limitado. El productor X, por su parte, sentía que estaba arriesgando demasiado al cambiar de rumbo. Esta situación es común en la industria del entretenimiento. Los artistas, a medida que ganan fama y experiencia, quieren tener más control sobre sus carreras. Quieren elegir sus propios proyectos, explorar nuevos horizontes, y no sentirse encasillados en un solo tipo de papel. La presión de los fans también pudo haber influido en esta decisión. Los fans de las telenovelas románticas suelen ser muy leales y esperan que sus actores favoritos sigan interpretando personajes similares. Un cambio radical de género podría haber generado rechazo y críticas. Otra versión, más especulativa, apunta a un posible choque de egos y desacuerdos en la gestión de la imagen de Can Yaman. Se dice que Can quería tener más control sobre su carrera, sobre sus decisiones, y que el productor X, quizás, se resistía a darle esa autonomía. Es como el caso de un director que no quiere soltar las riendas a su actor estrella. Esta versión sugiere que la relación se desgastó por la lucha de poder y la falta de consenso en cuanto a la dirección que debía tomar la carrera de Can. Analicemos esta teoría del choque de egos. A medida que Can Yaman se convertía en una estrella internacional, su poder de negociación aumentaba. Ya no era el joven actor que necesitaba la ayuda del productor X para conseguir oportunidades. Ahora tenía la capacidad de atraer a inversores, de negociar contratos más favorables, y de tomar sus propias decisiones. El productor X, por otro lado, quizás no estaba acostumbrado a esta nueva dinámica. Había sido él quien había controlado la carrera de Can Yaman durante años, y quizás le costaba aceptar que el actor ya no lo necesitaba tanto. Esta situación pudo haber generado conflictos. Can Yaman, con su creciente autonomía, quería tener más control sobre su imagen, sobre sus proyectos, sobre sus decisiones. El productor X, por su parte, quizás se resistía a ceder ese control. La lucha de poder es un problema común en el mundo del espectáculo. Los agentes y productores a menudo quieren tener el control total sobre la carrera de sus clientes. Los artistas, por otro lado, quieren tener la libertad de tomar sus propias decisiones y de desarrollar sus carreras según sus propios deseos. También se habló de problemas económicos. Algunos rumores sugieren que hubo desacuerdos en cuanto a los contratos, los porcentajes de ganancias, la gestión de los ingresos generados por los proyectos.
No olvidemos que estamos hablando de una industria muy lucrativa, y las disputas por el dinero, lamentablemente, son algo común. Es posible que esta sea una de las razones que si no detonaron la ruptura, si contribuyeron a deteriorar la relación. Profundicemos en la teoría de los problemas económicos. La industria de las telenovelas turcas es un negocio millonario. Las series se venden a canales de televisión de todo el mundo, generando grandes ingresos. Los actores, por supuesto, también tienen derecho a una parte de esos ingresos. Los desacuerdos económicos pueden surgir por diferentes razones. Pueden estar relacionados con los porcentajes de ganancias, con los derechos de imagen, con la gestión de los ingresos generados por los proyectos. En el caso de Can Yaman, quizás hubo desacuerdos en cuanto a la forma en que se distribuían los ingresos. Quizás el actor sentía que no estaba recibiendo la parte justa de las ganancias, o quizás no estaba de acuerdo con la forma en que el productor X administraba el dinero. Los problemas económicos son una de las principales causas de conflicto en la industria del entretenimiento. El dinero es un tema sensible y cualquier desacuerdo puede deteriorar una relación. Por último, hay quienes aseguran que hubo una combinación de todos estos factores, diferencias creativas, choques de egos y problemas económicos, que fueron minando la relación hasta que finalmente se rompió. Cualquiera que haya sido la causa, lo cierto es que la ruptura impactó mucho. Es probable que la realidad sea una combinación de todos estos factores. La ruptura de una relación profesional tan importante no suele ser el resultado de una sola causa. Lo más probable es que se hayan acumulado tensiones, desacuerdos y conflictos a lo largo del tiempo, hasta que la relación se volvió insostenible. ¿Y qué consecuencias ha tenido esta ruptura para Can Yaman? Bueno, en principio, la más inmediata es que tuvo que buscar un nuevo representante, una nueva persona que gestione su carrera. Esto implica, por supuesto, un proceso de adaptación, de conocer a nuevas personas, de establecer nuevos vínculos. Además, tuvo que reorganizar su equipo de trabajo, algo que siempre lleva tiempo y esfuerzo. La búsqueda de un nuevo representante es un proceso crucial para cualquier actor. El representante es la persona que negocia los contratos, que busca oportunidades, que gestiona la imagen del actor. En el caso de Can Yaman, encontrar un nuevo representante que entendiera su visión y que lo apoyara en sus nuevos proyectos era fundamental. Además, la ruptura implicó reorganizar su equipo de trabajo. Los agentes, los publicistas, los coaches, todos son parte del equipo que rodea a un actor. Cambiar de equipo implica un proceso de adaptación, de conocer a nuevas personas, de establecer nuevos vínculos. Por otro lado, esta ruptura le dio más libertad creativa. Ahora, Can Yaman puede tomar decisiones más audaces, explorar proyectos que realmente le interesen, y eso, a largo plazo, puede ser muy positivo. Pero al mismo tiempo, también implica más responsabilidad y más riesgo. Sin el apoyo de su antiguo productor, Can tiene que tomar sus propias decisiones, y las consecuencias, tanto buenas como malas, recaerán en él. La libertad creativa es un arma de doble filo. Por un lado, le permite al actor desarrollar su talento y explorar nuevos horizontes. Por otro lado, implica asumir más riesgos y tomar decisiones que pueden afectar su carrera. En cuanto a sus proyectos futuros, la ruptura podría implicar un cambio de estrategia. Quizás veamos a Can Yaman en papeles más dramáticos, en producciones más ambiciosas, en proyectos internacionales. O quizás decida mantenerse en la línea que lo llevó a la fama, pero con un enfoque diferente. Lo que sí es seguro es que esta ruptura abre un abanico de posibilidades para su carrera. Los próximos proyectos de Can Yaman serán cruciales para definir el rumbo de su carrera. Si elige proyectos ambiciosos y arriesgados, podría consolidarse como un actor versátil y talentoso. Si decide seguir la fórmula del éxito, podría mantener su popularidad, pero podría correr el riesgo de encasillarse. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? La ruptura entre Can Yaman y su productor X nos enseña que en el mundo del espectáculo, nada es para siempre. Incluso las relaciones más sólidas, las alianzas más exitosas, pueden romperse por diversas razones. A veces las diferencias creativas, los choques de egos o los desacuerdos económicos pueden más que la amistad y la lealtad. También nos demuestra que los artistas, por muy exitosos que sean, siempre buscan tener control sobre su carrera, sobre su imagen, sobre su futuro. Y esto es algo completamente normal, pues al final del día, son ellos los que ponen la cara, los que se exponen al público, los que sufren las consecuencias de sus decisiones.
Finalmente, la ruptura de Can Yaman y su productor X es una muestra de que la vida, y la carrera de los artistas, es un constante cambio, un constante proceso de evolución. Y aunque a veces los cambios son dolorosos, pueden ser muy necesarios para crecer, para reinventarse y para alcanzar nuevas metas. La ruptura de Can Yaman y su productor X es una lección para todos. Nos enseña que el éxito no garantiza la permanencia, que las relaciones pueden cambiar y que la evolución es inevitable. En el caso de Can Yaman, esta ruptura puede ser un nuevo comienzo. Le da la oportunidad de tomar las riendas de su carrera, de elegir sus propios proyectos, y de demostrar su talento y su versatilidad. Es importante recordar que la vida de un artista es un viaje lleno de altibajos. Hay momentos de éxito y momentos de fracaso, momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias, y no tener miedo a los cambios. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la ruptura fue beneficiosa para Can Yaman? ¿Creen que le permitirá alcanzar nuevas alturas en su carrera? ¿Qué proyectos les gustaría ver en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios. Espero que este vídeo les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito. ¡Chao!